Pues bien, pueden tomar asiento. Hemos leído la palabra del Señor en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7 y versículos del 8 al 20. Bien, nos dice la palabra en el versículo 8: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Todos pasamos por procesos, por distintos procesos. En la vida espiritual no es una línea continua, plana, con una leve inclinación hacia lo alto, sino que la línea espiritual en nuestras vidas, en todo creyente, sea el que sea, nadie escapa de esto. Se parecen más bien a esa curva que veíamos antiguamente en las camas de los hospitales y que reflejaba el proceso de la fiebre del enfermo y que hacía picos, bajadas. Así es en realidad nuestra vida espiritual. Y aquel que diga que no es así y que tiene una estabilidad espiritual está mintiendo. Realmente es un muerto espiritual, porque aquellos que tienen una línea continua es porque están por los suelos. Entonces, todos pasamos por momentos buenos y todos pasamos por momentos malos. ¿Por qué? Porque sufrimos distintos procesos en nuestra vida. Y la vida espiritual es un proceso en el cual Cristo es formado en nosotros. Cristo es formado en nosotros. Y en esa etapa de formarse Cristo en nosotros, pasamos por momentos buenos y pasamos también por momentos malos. Pero ahora, una cosa tenemos que tener siempre presente: que el Señor está siempre con nosotros. Amén. Y vendrán caídas. Y cuando vengan caídas, eso no significa de que tú eres infiel al Señor. Eso no significa de que Dios te ha desechado, ni muchísimo menos. Porque Dios cuenta con que somos débiles y vamos a caer. Vendrán caídas, vendrán tropiezos en nuestra vida y vendrán también momentos de tinieblas también en nuestras vidas, en las cuales, en esos momentos de tinieblas, incluso vendrán dudas a tu corazón. Pero todo eso forma parte del proceso que el Señor tiene para con nosotros. No debiéramos de caer, pero el Señor cuenta de que somos débiles, cuenta con eso. Y por lo tanto, el Señor cubre en su gracia nuestra vida. Y eso es lo que yo en esta tarde quiero traeros. De que el Señor con su gracia suple nuestra deficiencia, aquello que nos falta. Versículo 9, que dice la palabra: la ira del Señor soportaré porque pequé contra Él. Muchas veces tendremos que soportar el enojo del Señor porque pecamos. Y entonces el enojo del Señor se va a verter contra nosotros. Pero eso no significa de que el Señor no nos ame, que el Señor haya perdido su amor para con nosotros, ni muchísimo menos. Eso significa de que Dios precisamente nos ama. Es todo lo contrario de lo que el hombre carnal, nuestra mente carnal, pueda pensar al respecto. Si el Señor se enoja con nosotros, es porque nos ama y entonces está tratando nuestra vida. Estamos pasando por un proceso de tratamiento de parte del Señor. La mano del Señor es sobre nosotros. ¿Pero para qué? Para formarnos, para levantarnos. Y entonces, ¿qué decía el profeta Miqueas? La ira del Señor soportaré porque pequé contra Él. Entonces, tenemos que soportar con paciencia cuando el Señor trate nuestras vidas, porque si el Señor nos da un trato enojado a nuestras vidas, es porque lo hemos hecho mal, hemos hecho algo que no debiéramos de hacer
y que va a pesar como una losa sobre nuestra vida. Entonces el Señor nos tiene que tratar. El Señor nos tiene que tratar y nos trata precisamente para levantarnos, para pulirnos, para quitar aquello que no sirve de nuestra vida. Somos oro, pero el pecado está en nosotros como escoria. Muchas veces nos tiene que meter en el horno de la prueba. Muchas veces tenemos que soportar el enojo del Señor porque hemos pecado contra Él. Pero cuidado, el que pequemos contra el Señor no significa que el Señor nos deseche. Por supuesto, no pequéis. No debemos de pecar. Yo no estoy justificando el pecado, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Tenemos que ser santos y rectos y piadosos ante la presencia del Señor. Eso siempre. Pero somos débiles y algunas veces cedemos a la tentación. Pero ¿qué dice la palabra? Hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y muchas veces el Señor se enoja. Se enoja porque hemos tropezado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor nos castiga. El Señor trata nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para enderezarnos. Y enderezar nuestras vidas supone un acto de amor de parte del Señor para con nosotros. Aleluya. ¿Y qué nos dice la palabra? La ira del Señor soportaré porque pequé contra Él hasta que juzgue mi causa, y haga mi justicia. Pero si tu justicia es tuya, ¿cómo es que la va a hacer Él? Y dice la palabra, hasta que haga mi justicia. Entonces, Dios es hacedor de nuestra justicia. ¿Y cuál es nuestra justicia? Dice, Él me sacará a luz, veré su justicia. Nuestra justicia es su justicia. Entonces, cuando tú estés en esos momentos en los cuales te sientas derrotado, en los cuales tú te digas a ti mismo, yo no me voy a salvar, caigo en la misma tentación una y otra vez, soy un fracaso, soy un hijo de Dios que no merece la pena, el Señor con razón tiene que estar enojado contra mí. Tú dile, tengo la justicia que Dios ha hecho en mí. Y la justicia que Dios ha hecho en mí es su justicia. Gloria al Señor. Y esta palabra, este pensamiento, es fundamental en nuestra vida espiritual. Porque si hay algo que nos mantiene y que nos hace marchar hacia adelante, es que estamos cubiertos con el manto de justicia del Señor. Y esta doctrina nos la explica muy bien el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas y en la epístola a los Romanos, que es todo un tratado de teología. También la encontramos en otros textos de la palabra, en Filipenses, en Efesios, etc. Y a lo largo de la historia, la iglesia, que está compuesta por el pueblo de Dios, por aquellos que han tenido un encuentro con Cristo, que son de Cristo, pues han experimentado lo que es ser revestido de la justicia de Dios. Que Dios ha hecho mi justicia. ¿Y cuál es mi justicia? Que la ha hecho Él su justicia. Amén. Escribía San Bernardo en el siglo, ahora no me acuerdo si era el siglo XI o el siglo XII. Escribía él en una de sus obras. Dice, luego mi mérito es la misericordia del Señor. Amén. No puedo ser pobre en mérito si Él no lo es en misericordia. Y si la misericordia del Señor es grande, muchos serán mis méritos. Y si soy consciente de mis muchos pecados, pues donde proliferó el pecado sobreabundó la gracia. Y si la misericordia del Señor es eterna y dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi justicia?, se pregunta San Bernardo, y él responde,
Señor, recordaré solo tu justicia, porque también es mía, y a ti te ha constituido Dios y fuente de justicia para mí. ¿Podré temer que con una no nos baste para los dos? Según el profeta, no es un manto tan corto que no pueda cubrirnos a los dos. La justicia de Dios cubre a Dios, cubre a Cristo, pero te cubre a ti también. Es lo que dice aquí el profeta. La ira del Señor soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Dice, tu justicia es justicia eterna. ¿Hay algo más largo que la eternidad? Se pregunta San Bernardo. Una justicia amplia y eterna nos cubrirá por completo a la vez, a ti y a mí. En mí cubrirá mis muchos pecados, decía Bernardo de Claraval. Pero en ti, Señor, ¿qué puede cubrir sino los tesoros de tu compasión y las riquezas de tu bondad? Estas son las riquezas que reservas para mí en los huecos de la peña. ¡Qué bondad tan grande se encierra escondida en ellos! Escondida solamente para los que perecen. Mas ¿cómo se va a dar lo sagrado a los perros y echar las perlas a los puercos? Pero a nosotros nos las ha dado Dios por su Espíritu y nos ha hecho entrar en el santuario abriéndonos los huecos. ¡Qué inmensa dulzura! ¡Qué plenitud de gracia! ¡Qué virtudes tan perfectas! Gloria al Señor. Entonces, si tú reposas en la misericordia de Dios, si tú reposas en la justicia de Dios, entonces tendrás paz delante de Dios. Aleluya. Y tendrás plena estabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque tu confianza está en el Señor. No en lo que tú hagas, porque tú eres un pecador, sino en lo que Cristo ha hecho por ti. Y en ese manto de justicia, que por su gracia te viste. Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 10. Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Vendrán ataques a tu vida, vendrán ataques a nuestras vidas, vendrán personas injuriosas delante de ti, usadas por el enemigo para robarte el gozo de la salvación y para tratar de humillarte y para tratar de arruinar tu vida de relación con el Señor. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? ¿Cuántas veces de parte de los inconversos, nosotros los creyentes, no recibimos esa pregunta? ¿Y qué pasaba cuando caían aquellas bombas allá en Ucrania, en aquellos edificios, y mataba ancianos, y mataba hombres, mujeres, niños? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando tantas desgracias que han ocurrido en este mundo? Dios tiene un tiempo en el cual va a resolver todas las injusticias que hay en este mundo. Traerá una justicia eterna para siempre. Y nos dice la palabra del Señor que Él enjugará toda lágrima y que estas cosas, estos momentos tan tremendos y tan malos que estamos pasando en este mundo que está bajo el maligno, que por eso es que ocurren estas cosas, dice que ya no vendrán al pensamiento. Ya no vendrán al pensamiento. Entonces, muchas veces, cuando nos ocurra algo malo en nuestras vidas, algo que quebrante tu espíritu, en el sentido malo de la palabra, porque tenemos que quebrantar nuestro espíritu muchas veces delante del Señor, para humillarnos ante Él y recuperar el terreno espiritual que hemos perdido.
Pero ya no me refiero a eso. Serán problemas y pruebas duras que el Señor permitirá que vengan a tu vida. Entonces, en esos momentos en los cuales una persona insolente, usada por el diablo, y te diga, ¿dónde está tu Dios? Tú sepas responderle, tú sepas decirle que tu confianza está en el Señor. Que nos dice el versículo 11, viene el día, aquel o aquella que te decía, ¿dónde está tu Dios? Tú le puedes responder, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Viene el día en que se edificarán mis muros. Tú ves mis muros derribados y te burlas de mí. ¿Dónde está tu Dios? El Señor me levantará. Amén. El Señor hará que tú progreses espiritualmente y que tú progreses personalmente y que tú progreses ministerialmente. Es decir, el Señor te va a hacer crecer. Gloria al Señor. Amén. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Es decir, tus limitaciones serán superadas. Irás más y más y más creciendo en el Señor. No pongas límites, porque el verdadero cristiano va guiado por la mano de Dios, y los límites, tus limitaciones, no tienen sentido en el Señor. Tú irás creciendo más y más en el Señor. Versículo 12 dice, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Todos estos textos se refieren a Israel. Yo los estoy espiritualizando. Yo los estoy trayendo a la vida personal del creyente. ¿Y qué podemos decir de este texto aplicándolo a nuestra vida de relación personal con el Señor? Pues que si entramos en la superación del Señor, otros vendrán. Si tú te superas a ti mismo, a ti misma en Cristo, otros vendrán y querrán ese Cristo que te ha levantado, que te ha hecho superar como persona, que ha quitado tus límites, que otros dirán, pues yo no sabía de que tú tenías esos dones, esas cualidades, y cómo has llegado aquí, cómo has llegado allá, y cómo ahora te desarrollas, tienes esa amplitud de vida y de visión. ¿Por qué? Porque querrán lo que tú tienes. ¿Y tú a quién tienes? ¿A ti mismo? No, tienes a Cristo. Es Cristo el que hace la obra en ti, y aquel que te lleva de victoria en victoria. Gloria al Señor. Que nos dice el versículo 13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Es lo que vemos en la actualidad. Hay una sequía a nivel mundial. ¿Cuándo había habido una sequía a nivel mundial? Y cuando no hay sequía, entonces viene una inundación torrencial, vienen lluvias torrenciales y arrasa con todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que el hombre le está dando la espalda a Dios y está pecando alegremente. Y entonces dice, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Y la naturaleza se está rebelando contra el Señor. Contra el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha dejado al Señor y está haciendo lo contrario de lo que Él manda. Está caminando en contra de los mandamientos del Señor. Y en lugar de tomar la ley de Dios como norma para aplicar leyes que rijan a las naciones, están haciendo todo lo contrario de lo que dice la ley de Dios. No es de inspiración para aquellos que nos gobiernan la ley de Dios, sino todo lo contrario. Y entonces estamos cosechando lo que estamos sembrando. ¿Y qué es lo que está sembrando el mundo? Estos gobiernos que se burlan de Dios, que están actuando en contra de la ley de Dios, pues estamos cosechando sequías, estamos cosechando inundaciones, estamos cosechando granizadas
cuyos granizos son del tamaño de un denario, como dice la Escritura, del tamaño de un denario, de pelotas de tenis. Hace poco, aquí, en una comarca cercana a este pueblo, llamada Rocacorba, ahí estaban cayendo granizos del tamaño de pelotas de tenis. Cosas que antes no se habían visto nunca. Entonces, la naturaleza se está rebelando contra el ser humano porque camina de espaldas a Dios y está haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda. ¿Qué nos dice la palabra en el versículo 14? Dice, apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Somos ovejas del Señor. Somos ovejas del Señor. El Señor nos dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Somos una manada pequeña. La iglesia del Señor siempre ha sido una manada pequeña. Somos un remanente dentro de la humanidad que ha entregado su vida al Señor, que ha puesto su confianza en el Señor, que cree en el Señor y que vive para el Señor. Mientras que la gran mayoría de la humanidad, aunque oye el Evangelio, no lo recibe. Pero nosotros lo hemos recibido y somos ovejas de su prado. Somos de esa manada pequeña. Y Él es el pastor, Él es el buen pastor. Y nosotros somos ovejas suyas. Apacienta tu pueblo con tu callado. ¿Y cuál es el callado con el cual Dios apacienta en nuestras vidas? Apacienta la iglesia, el pueblo del Señor. Si vamos a Zacarías 11:10, Zacarías 11:10 nos dice la palabra. Dice, tomé luego mi callado, gracia. Entonces, ¿con qué callado apacienta el Señor a su pueblo? Con su gracia. Ese es el callado con el cual apacienta a su pueblo. Pero muchas veces el Señor se ve obligado a romper el callado para tratar nuestras vidas. ¿Y qué le dice la palabra? Tomé luego en mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. El Señor nos ayude, el Señor nos dé sabiduría para que nunca el Señor tenga que romper su callado para con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando el Señor rompe su callado, es cuando está tratando nuestras vidas. Cuando el Señor nos hace que nosotros pasemos por momentos de prueba. Pero el Señor está allí. El Señor no deja de cuidar a sus ovejas. Si Él trata nuestras vidas, es por un tiempo limitado. Nunca por un tiempo ilimitado, sino que el Señor no traspasará los límites del tiempo de prueba sobre ti. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. ¿Y qué es morar en la montaña? Pues es el tiempo de intimidad con el Señor. Es el tiempo en el cual tú oras, tú buscas al Señor en intimidad. Dice, en campo fértil. ¿Y qué es el campo fértil? Pues la comunión con los hermanos. ¿Qué es el campo fértil? Este es el campo fértil, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es como un campo fértil. Es buena tierra, donde la palabra del Señor ha caído y ha crecido, ha dado fruto. Entonces no te salgas del campo fértil. Cuida de estar
con aquellos que han tenido la misma experiencia en Cristo que has tenido tú, porque eso te va a ayudar a crecer y a superar tus limitaciones, a seguir creciendo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que nos dice la palabra en el versículo 15, yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Todos hemos salido de Egipto, todos hemos salido del mundo y hemos visto cómo la mano del Señor era con nosotros. Veremos las maravillas del Señor. Aún el Señor nos va a sorprender con nuevas maravillas, con grandes portentos espirituales. Aleluya, con grandes maravillas. Seguiremos viendo. Hemos visto las maravillas del Señor, pero la vas a seguir viendo. Amén. Una y otra vez. Una Amén. y otra vez. Gloria al Señor. Aleluya. Que nos dice en los versículos 16 y 17, dice, las naciones verán, es decir, los inconversos, la gente pagana que no conoce al Señor, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante el Señor nuestro Dios y temerán a causa de Él. Entonces, aquellos que pretendían humillarte, aquellos que nos querían humillar, se verán frustrados, fracasarán. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Gloria al Señor. Y cómo no, ¿y cómo no se van a frustrar? ¿Cómo es ese Dios que está con nosotros? Y que no está con ellos, pero sí que está con su pueblo, porque nosotros le hemos recibido con arrepentimiento. Dice el versículo 18, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aleluya. El Señor se deleita en misericordia sobre Gloria tu a tu vida, nombre. sobre mi vida, sobre la vida de sus hijos. Amén. Aleluya. Dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Entonces cuando el Gracias, diablo Señor. venga a recordarte tus pecados, tus derrotas del pasado, tú dile, en Cristo tengo victoria. Amén. Yo he caído, pero si he caído, me levantaré. El Espíritu Santo que mora en mí me está levantando ahora mismo. Y tú eres un mentiroso, porque el Señor tiene misericordia de mi vida, y esa misericordia es para siempre, para siempre es su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Aleluya. Cumplirá la verdad a Jacob y cumplirá la verdad en tu vida, en cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias, El Señor cumplirá su palabra y su verdad en nosotros. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aleluya. Yo diría desde la eternidad, porque desde la eternidad te conocía. Amén. Te conocía desde la eternidad. Aleluya. Gracias. Y el Señor te amaba desde la eternidad. Somos suyos y Él cuida de los suyos. Con esta palabra de ánimo, de consolación y de amor de parte del Señor, te dejo que tengas una semana linda. Gloria al Señor, bendecida por el Señor y llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos Sí, en pie. sí. Gloria al Señor. Aleluya.